Nos da mucho gusto recibir a la doctora Ornella de Gasperín Quintero para hablar pues justamente de este análisis que nos presenta y que ya está publicado en nuestra página www.contralinea.com.mx de Qatar a Carlos Slim, los países y las personas más contaminantes del mundo, para revisar pues qué es lo que está pasando con estas contaminaciones. Ornella de Gasperín Quintero es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en zoología, investigadora titular de tiempo completo en INECOL AC, miembro del Laboratorio Nacional CONACYT de Biología del Cambio Climático, integrante y vocera de la colectiva Rebelión Científica Capítulo México. Muy buenos días, doctora, bienvenida al programa de Contralínea. Hola Nancy, muchas gracias por la invitación de nuevo, mucho gusto de estar aquí. Doctora, y empezamos pues con este análisis que nos presenta esta semana y que tiene que ver con revisar realmente estas narrativas que se nos presentan con mucha frecuencia, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, de que habría pues una identificación de países más contaminantes. Usted nos pone como ejemplo el caso China, pero ya al hacer un análisis real de lo que está pasando, pues resulta que el país más contaminante por varios, criterios de análisis, pues sería en realidad Qatar, un país muy pequeño con una población muy, minúscula, pero que cada habitante contamina un montón. Y también nos habla del papel de la contaminación de las personas que más capital han amasado, y nos ponen el ejemplo, claro que no es el único, pero el ejemplo del empresario mexicano que más contamina, que es Carlos Slim. ¿Cómo podemos empezar a acercarnos a esta verdadera información y dejar esas narrativas que al final estigmatizan pues a países muy poblados, cuando en realidad son otros los que están contaminando mucho más? Muchas gracias Nancy, gracias por publicar el texto. Esa es una plática que tenemos en academia y fuera de academia y que los medios corporativos han estado tratando de meter, que es China quien contamina, y si China no cambia, no vamos a poder lidiar con la crisis climática. Ahora, China como país es el país que más contamina hoy en día, pero eso no está considerando tres aspectos que son muy importantes. Una es la contaminación per cápita o controlado por habitante. La segunda es si la contaminación es por consumo o por producción, y la tercera es la contaminación histórica. Entonces, si controlamos por la cantidad de gente que vive en China, donde viven 1.4 mil millones de personas, en realidad cada habitante en China no contamina tanto. Entonces, China podría separarse en 10 países y ya ninguno de esos subpaíses sería un problema, ¿no? Entonces, el primer aspecto a considerar es la contaminación per cápita. Entonces, si consideramos contaminación per cápita, Qatar, Kuwait, Estados Unidos, Australia son los países que más contaminan, ¿no? O sea, Qatar contamina 123 veces más que Haití, controlando per cápita, y 6 veces más que México, ¿no? Cada habitante en México contribuye con 6 toneladas de dióxido de carbono, mientras que en Qatar son cerca de 40 toneladas de dióxido de carbono. Ahora, eso es controlando per cápita. Hay otra parte, la contaminación no empezó ayer, no empezó este año. Si consideramos desde la revolución industrial, desde que los países industrializados comenzaron a contaminar, y consideramos esas emisiones históricas, entonces vemos que Estados Unidos ha contaminado con el 40% de las emisiones con gases de efecto invernadero. Y en conjunto lo que se le llama el norte global, que es el norte económico o el centro económico, el núcleo económico, han producido el 92% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces realmente es estos núcleos industrializados que aparte han impuesto la economía actual, los dogmas económicos, quienes causaron la crisis climática. Ese se contrasta fuertemente con en dónde se está sufriendo la crisis climática. El 98% de las muertes de la contaminación y de la crisis climática ocurren en el sur global o en la periferia económica. Entonces, si consideramos emisiones per cápita e históricas y por consumo, que es algo que tenemos que decir, desde las reformas neoliberales se globalizó la economía y ahora la mayor parte de los productos que se consumen en los centros económicos, en el norte global, se producen en el sur global. Entonces, mucho de lo que China produce es para el consumo de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y no es justo atribuirle a la gente que trabaja en una minera la contaminación de la minera, cuando realmente quien está disfrutando del producto no vive
vive en ese mismo país. Y eso es todavía sin considerar quién lucra de la contaminación, que es realmente el factor más importante en el análisis que damos, ¿no? Es quiénes son las personas o las instituciones que están beneficiándose de esa contaminación. Así es, doctora Ornella, le saluda Aníbal García acá en el estudio de Contralínea. Pues muy importante, yo diría que hasta bastante pedagógico y didáctico el texto que ya está publicado en la página web de la revista Contralínea, porque justamente establece una gran cantidad de relaciones, ¿no? Y el capitalismo, que es, yo creo, lo dijimos la vez pasada, pues es esta forma de producir mercancías que establece una cantidad de relaciones sociales de producción que estarían detrás de la crisis climática que estamos padeciendo hoy. Ahora, con este texto le ponen nombre y apellido, pues, a quiénes son los principales contaminantes. Nos cambia totalmente la narrativa hegemónica con respecto al cambio climático y a la contaminación. Preguntarle, pues, un poco más esta relación que usted nos explica ahí en el texto de Carlos Slim, ¿cómo estaría, digamos, cómo podríamos explicar lo que implica la actividad de Carlos Slim y la contaminación en el mundo? Sí, mira, el dato que pongo de Carlos Slim, él contribuye con 6 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, ¿no? Y eso no es por sus empresas, es por él mismo, por sus inversiones, por sus transportes, por ejemplo, privado, yates, por el consumo energético de su casa. Ahora, eso sigue contrastándose con lo que generan las empresas. Por ejemplo, Cemex contamina con 63 millones de toneladas, ¿no? En comparación, Carlos Slim con 6 millones. Entonces, realmente no podemos pensar en la contribución de un individuo promedio, como un mexicano promedio, cuando tenemos gente con tanto dinero, con tanto poder, que están realmente causando la crisis. Ahora, el problema del núcleo, y lo que queremos recalcar todo el tiempo, es el sistema económico actual, ¿no? Vivimos en un sistema donde el capitalismo genera básicamente riqueza en pocas manos. Ese es el punto del capitalismo, es generar capital, ¿no? Entonces, se crecen sectores económicos, sectores industriales, si eso genera capital, no si eso soluciona necesidades humanas. No tenemos un sistema económico que esté enfocado en florecer a la humanidad. Entonces se va a seguir haciendo crecer sectores que son sumamente dañinos, como el de la aviación, como el de la ropa rápida, bueno, las armas, por ejemplo, no, simplemente porque generan capital en pocas manos. Ahora, ¿quién determina qué sectores económicos crecen? Pues finalmente es la gente con dinero, que meten dinero en acciones de empresas y esas empresas hacen inversiones. Entonces, la raíz de todo el problema es que no tenemos democracia sobre la economía. Somos básicamente rehenes a lo que deciden los inversionistas. Entonces, Carlos Slim, a través de sus inversiones, puede determinar qué cosas se producen en la sociedad, no nosotros de manera democrática. Doctora, también cuando usted nos habla de quién lucra con esta contaminación, importante revisar la parte de las empresas de tecnología, de electrodomésticos, todo esto que se nos ha ido advirtiendo poco a poco y que lo podemos ver en el día a día cuando algún aparato electrónico o por ejemplo nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras ya no se actualizan, o sea, no es que dejen de funcionar, no es que nosotros los hayamos dañado con el uso, sino que simplemente dejan de ser servibles porque desde estas empresas tecnológicas los matan, o sea, les ponen fecha de caducidad sin importar que todavía sirven estas tecnologías. ¿Eso se suma al lucro de la contaminación? Sí, por supuesto. Y es totalmente irracional y es totalmente injusto, ¿no? Esto se llama obsolescencia preprogramada y básicamente hay personas que están trabajando para diseñar utensilios que ya no funcionan, ¿no? Nuestros celulares, las computadoras, la ropa que ahora está diseñada para desecharse. Y todo esto es con el mismo dogma de crecer ese sector económico, de generar más ganancia, ¿no? Y al mismo tiempo se tiene que abaratar la naturaleza, los minerales, y la mano de obra de las personas que están produciendo extrayendo minerales, extrayendo materiales, haciendo nuestra ropa, ¿no? Y lo que es más triste es que esos sectores económicos que son sumamente dañinos se quieren hacer crecer. Entonces, por ejemplo, la ropa rápida, la moda rápida. El 85% de los textiles acaban quemados o en la basura. Y el 40% de la ropa nunca se usa. Entonces se produce, se maquila en lugares como Bangladesh, donde la gente vive con menos de $2 al día. Esos textiles
cruzan el mundo y llegan a una tienda, no se venden y acaban en la basura en el desierto de Atacama. Y se hace para que no dure y para que se haga mucho y para que haya gran recambio. Ahora, si las personas que producen estas, por ejemplo, la gente que trabaja en la minería, en las maquiladoras, tuvieran un salario digno de verdad, pues podríamos ver un costo real de los productos, ¿no? Y preguntarle también, doctora Ornella, justamente hace una caracterización de digamos, de esta crisis climática y en uno de estos aspectos aborda lo que implica con recordar la contaminación histórica que han hecho los países centrales. Hoy comúnmente se le denomina norte global, pero digamos son países centrales que desde por lo menos la revolución industrial pues han ido contaminando crecientemente el mundo. Los países subdesarrollados o este sur global son los que padecen la contaminación, pero también hay otro aspecto acá que quisiera abordar también con usted, porque justamente piden que los países periféricos tengan la misma política de combate al cambio climático, de atención a este tipo de emisión de gases de efecto invernadero, como si los países periféricos contaminaran de la misma forma que los países centrales. ¿Qué implica para nuestros países que tengamos este tipo de políticas? ¿Hay alguna, digamos, hay alguna implicación que se dé en la economía, en el desarrollo, en la industria? ¿Tiene que ver este tipo o impacta este tipo de políticas en la economía de los países subdesarrollados? Sí, una cosa que acabas de mencionar es como los países que están contaminando más son los de el norte global. Algo que quiero dejar claro es que eso sigue sin tomar en cuenta la variación que hay dentro de esos países, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, que es de los países más ricos del mundo, me parece que el Producto Interno Bruto per cápita alcanza los $70,000 anuales. Una gran parte de su población no puede cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, el sistema capitalista está sobreconsumiendo, sobrecontaminando y ni siquiera está logrando satisfacer las necesidades humanas básicas, ni siquiera en el norte global, ¿no? En el Reino Unido, en Holanda, hay muchísima gente que depende de bancos de comida. Entonces es impresionante que a pesar de todo lo que están extrayendo y de todo lo que están contaminando, este sistema económico no está logrando satisfacer ninguna necesidad básica en básicamente ningún lugar. Hay creo que más de 15 países que tienen un Producto Interno Bruto per cápita menor que el de Estados Unidos y que le ganan el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces también podemos pensar lo inútil que es hablar del Producto Interno Bruto. Ahora, en términos de cuando pensamos en responsabilidad de la crisis climática, también podemos pensar en quién debería estar pagando para que podamos mitigar los efectos y adaptarnos, ¿no? Y eso es algo que siempre ha estado en las negociaciones climáticas y Estados Unidos siempre ha estado rejego a firmar. Entonces, en principio, los países del norte global tenían que pagar $100,000 millones por año a los países que se les llama en vías de desarrollo, para que puedan adaptarse a los efectos, ¿no? Entonces, lugares como Bangladesh, que se espera que haya 17 millones de personas en migración, 20 millones, perdón, para el 2050, porque va a subir el nivel del mar, a menos que realmente se frenen las emisiones de gases con efecto invernadero. Son países que necesitan infraestructura y que no tienen el dinero. Ahora, no nada más no tienen el dinero, sino que la mayor parte de estos países de la periferia económica siguen dando dinero a través de intereses de deudas ilegítimas al norte global, ¿no? Y al norte global significa sectores financieros corporativos principalmente, acaba en Wall Street este dinero. Entonces, toda la estructura internacional es totalmente injusta. Deberíamos tener palabras más fuertes porque injusto no comienza a marcar lo que hay, ¿no? Entonces, ciertos sectores económicos, bancos, accionistas determinan el orden económico internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos tiene el voto default en el Banco Mundial. Esto determina cuánto pagamos en intereses. Entonces, al final hay un flujo de dinero que ocurre del sur global o de la periferia económica hacia el norte global, ¿no? Entonces, por cada dólar que entra al sur global, son $24 que van al norte global, ¿no? Entonces realmente hay un flujo de dinero, de recursos y de trabajo gratuito casi para el consumo, el sobreconsumo de una microélite, principalmente en el norte global. Y luego la contaminación acaba en nuestros países. La mayor parte de la gente que muere por contaminación ambiental, el 98% de las muertes, están en nuestros países. La gente que sufre los efectos de la minería, los lugares donde acaban los plásticos. Finalmente, Europa lo que hace es mandar todos sus residuos de plástico a lugares como Tailandia. Los textiles acaban en Chile, en el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, básicamente obtienen recursos naturales, mano de obra casi gratuita, y de ahí lo que nosotros importamos básicamente o nos imponen importar es la contaminación y los residuos.
Doctora, y también aprovechar, porque en su ensayo, preguntarle, en su ensayo se llega a la conclusión de que el problema real de la contaminación es el sistema capitalista y en específico el modelo económico neoliberal. ¿Cómo podemos atender entonces esta emergencia global? Ya estamos viendo los efectos del cambio climático prácticamente todos los días en todas las regiones del planeta, con lluvias atípicas, que pues ya no son atípicas, en realidad es nuestra nueva situación a la que tenemos que acostumbrarnos o luchar contra ella. Pero ¿cómo podemos enfrentar esta circunstancia cuando la mayoría de estos países altamente contaminantes no se plantean a sí mismos o sus modelos o sus políticos, sus presidentes, sus presidentas, no plantean un abandono de este modelo capitalista neoliberal? Entonces, ¿qué tendría que hacer la humanidad para de alguna manera enfrentar esta circunstancia? Gracias, Nancy, por esa pregunta. Y quiero retomar una cosa que dijiste, esta es una nueva situación, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se asume, que este es el nuevo normal. Este año que vimos, así van a ser las olas de calor, así van a ser las tormentas, y tiene que quedar claro que si no frenamos las emisiones de gases con efecto invernadero rápidamente, esto no es el nuevo normal, este es el mejor año que vamos a tener en todo lo que nos queda de vida como especie. Entonces, hablamos un poquito la semana pasada sobre los puntos de inflexión o los puntos de quiebre climáticos. Si nosotros rompemos esos puntos de no retorno, vamos a transformar la Tierra en un infierno, y si sigue subiendo la contaminación, eventualmente simplemente van a colapsar nuestras sociedades, porque no podemos esperar tener miles de millones de personas en migración y que haya estabilidad política. Y no queremos esa situación, sobre todo no por el consumo de una microélite o por el sistema económico que permite ese sobreconsumo. Entonces, creo que sí querría decir que no podemos hablar de una nueva situación. El 2024 no es el nuevo normal, es el mejor año que podemos predecir en el futuro, y lo que viene es realmente terrorífico. Y esas son palabras que utilizan todos los científicos climáticos con los que yo hablo. En términos de qué podemos hacer, creo que tenemos que luchar contra muchas indoctrinaciones que tenemos, ¿no? La idea de es cuestión de nuestro consumo, nosotros podemos decidir si tomamos un popote o no, cosas así. Necesitamos realmente unirnos en grupos colectivos e intentar presionar tanto a empresas como a gobiernos para que tomen decisiones y acciones reales ante la crisis climática, ¿no? Nada de greenwashing. Lo que necesitamos es reducir masivamente cuánta energía se produce y cuántos materiales se producen, y cuestionarnos para qué se van esos materiales, ¿no? Independientemente de la fuente de energía, ¿para qué queremos usar esa energía? ¿Qué necesitamos realmente como sociedad? Necesitamos transporte público, pero por ejemplo, si tenemos suficiente vivienda, no necesitaríamos construir más viviendas si tenemos una garantía de vivienda. Entonces, realmente necesitamos cuestionarnos muchos de los dogmas que hay en el mundo, cuestionarnos si realmente queremos crecimiento económico medido en Producto Interno Bruto, cuando eso puede reflejar que está creciendo las inversiones de una empresa armamentista en el mundo, ¿no? Y tenemos que realmente informarnos, discutir, organizarnos en comunidades, intentar demandar a nuestros gobiernos y a las empresas que cambien, hacerle boicot a las empresas más contaminantes, como está ocurriendo ahora con el genocidio en Palestina. Pues se ha organizado mucho la sociedad para no consumir, por ejemplo, en Starbucks, en distintas empresas. Lo mismo debemos hacer con la crisis climática. Y de hecho, estas dos luchas están totalmente unificadas. Por ejemplo, la aviación, que es de los sectores más contaminantes que hay y más injustos, porque menos del 5% de la humanidad toma un vuelo internacional al año. Las mismas empresas que lucran con la aviación están lucrando con el genocidio en Gaza. Entonces, Boeing, la empresa que hace aviones, es la que está manufacturando las bombas que están cayendo ahora en el territorio palestino. Entonces, tenemos que ver que nosotros también, de manera organizada y colectiva, podemos pues demandar cambios, hacer boicots, intentar organizarnos y sobre todo informarnos e intentar cuestionar muchas de las ideas que nos han pues inculcado, ¿no? Así es, y bueno, justamente para ir pues concluyendo con algunas cuestiones, la crisis climática entonces es un problema que atañe principalmente al sistema económico, es el sistema económico capitalista que se dedica a producir mercancías y a quitarle este valor de uso que tiene justamente esta producción humana.
Y el otro tema es que, pues, siendo un problema del capitalismo, pues la crisis climática, este colapso climático que vivimos, pues es también un problema de clase, ¿no? Ya lo mencionaba hace un momento, no es que dentro de los países centrales no existan las propias periferias o no exista la exclusión. Tenemos este otro tipo de datos que otorgan, pues, otras organizaciones, como puede ser Oxfam, que publica constantemente información en la que nos indica que el 1% más rico, alrededor de 77 millones de personas, pues son las que contaminan más que 2/3 partes de la población mundial. Preguntarle también, justamente en este tipo de aspectos, de que es un problema de clase. Usted en el texto nos mencionaba a estos asquerosos cuatro, que son estos grupos o estos capitales financieros que están detrás de todo este tipo de industrias, porque hace un momento mencionaba la empresa Boeing, también están Lockheed Martin, ¿no? Que es otra empresa armamentista, que de hecho hay que decirlo, con Trump en el Acuerdo de París se salió de las estadísticas todo lo que salía del consumo energético que hacía el sector o el complejo militar industrial. Entonces, preguntarle justamente de estos asquerosos cuatro, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que tienen el capital financiero, que es, digamos, el que está detrás de todas estas industrias, detrás de todas estas empresas? Muchas gracias. Qué pregunta más interesante. Hablaste sobre clase y creo que siempre pensamos en nivel socioeconómico y tal vez debemos de pensar más bien en términos quién controla los medios de producción. Entonces, pensar clase más en esos términos más que en nivel socioeconómico, ¿no? Y entonces vemos que una persona que determina el dinero de una empresa va a determinar qué hace esa empresa y si está lucrando y si está contaminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rogelio Zambrano, que es el presidente de Pemex, podemos pensar que es de las personas más contaminantes porque es de las personas que están decidiendo qué hace Pemex, Cemex, perdón, Cementos de México. Ahora, sobre estas, cuatro se llaman Vanguard, Capital Group, BlackRock y State Street. Y yo creo que mucha gente ni siquiera las ha escuchado. Yo empecé a escucharlas hace muy poco. Ahora, estas cuatro básicamente gestionan activos financieros en todo el mundo y están metiendo dinero en empresas fósiles, sobre todo con fines de lucro, como son Exxon, British Petroleum, Shell, y en total tienen 1.1 billones de dólares en activos financieros, ¿no? Entonces, básicamente están dándole dinero a empresas para que busquen más fuentes de petróleo, de carbón, de gas metano o de gas natural, se le llama de manera de greenwashing. Ahora, lo mismo pasa con, por ejemplo, los bancos que tenemos en México. El grupo Citi, HSBC, BBVA, Santander, todos estos bancos corporativos finalmente son empresas, quieren lucrar. Entonces, utilizan el dinero para meter en acciones de empresas que pueden ser empresas fósiles o empresas armamentistas. Y en total, por ejemplo, en el 2022, estos cuatro bancos metieron 50,000 millones de dólares en empresas fósiles, ¿no? Entonces, estos sectores financieros están activamente causando la crisis climática y son nuestros enemigos. Y doctora, también preguntarle justamente sobre este modelo que se da sobre todo en el sector financiero. Este sector también financia pues no solo la industria fósil, sino también la armamentista. Todo esto evidentemente va contribuyendo a esta contaminación. ¿Cómo pudiera también de alguna manera cambiarse ese modelo financiero? Porque sabemos que los mercados, pues lo que menos les gusta es que lleguen gobiernos progresistas que quieran cambiar el sistema político neoliberal o económico neoliberal, como en el caso mexicano. O sea, lo que vimos con estas presiones de la bolsa o del tipo de cambio o de las inversiones en el contexto de la reforma al Poder Judicial, pues es justamente este mercado tratando de convertirse en elector y pues tratando de impulsar ciertas políticas en su beneficio. Y eso se aplica en todo el mundo, en toda región donde exista una posibilidad de que se cambie el modelo. Entonces ahí cómo enfrentar pues este poder real que tiene el sector económico neoliberal a partir de estas expresiones de la banca o de estos fondos buitres. Sí, mira, lo ideal sería poder democratizar los bancos, ¿no? Que no sean empresas con fines de lucro, que no quieran lucrar. Entonces, realmente tener bancos que fueran democráticos, y lo mismo aplica con básicamente todo, ¿no? Los medios de comunicación corporativos son empresas con fines de lucro, no nos están informando, ¿no? Deberían ser instituciones democráticas que no respondan a anuncios publicitarios, que es básicamente lo que hoy en día ocurre, ¿no? Por otro lado, lo que
yo pienso que podemos hacer, sobre todo un país que está en la periferia económica, es generar soberanía tanto energética como alimentaria, porque entonces no somos tan susceptibles a esos poderes internacionales, ¿no? Y de manera individual o colectiva podemos intentar tener más consumo local, por ejemplo, intentar tener dinero local sería algo ideal, que aparte climáticamente podemos asegurarnos que estamos básicamente comprando cosas de productores locales, ¿no? Pero bueno, básicamente si empezamos a tener bancos democráticos o por lo menos en manos públicas sería ideal. Y bueno, cerrar con algún último comentario que quiera hacer, algo que con lo que quiera concluir. Sí, bueno, algo que a mí me gusta mencionar es una de las conclusiones del consenso científico sobre la crisis climática, el último reporte publicado por el IPCC, que es un reporte escrito por más de 500 científicos y que tiene, no sé, 6,000 páginas en total. Una de las conclusiones es que tenemos que realmente cambiar nuestros valores y cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no? Entonces, empezar a pensar en, por ejemplo, tener vehículos compartidos sería mucho mejor que tener vehículos privados, idealmente transporte público. Pasar de tener nuestra propia lavadora en casa a lugares comunitarios, empezar a tener más tiempo libre, empezar a valorar el trabajo como tal, ¿no? Empezar a pensar en, pues tal vez valoramos más a alguien que está en un semáforo haciendo malabares a un banquero que está metiéndole dinero y que está haciendo muchísimo dinero, metiendo dinero a una empresa armamentista. Entonces, empezar a cuestionar realmente las cosas que valoramos en este mundo y cómo las podemos construir. Doctora, pues como siempre es pues un gusto conversar con usted desde esta pues realidad que nos toca vivir y enfrentar, y por supuesto sin ningún tipo de filtro, porque así debe de hablarse ya sobre este tema que nos debe convocar a todas y a todos a cambios radicales. Y por supuesto entender que no es un tema de individuos, sino de un modelo económico neoliberal. Le agradecemos mucho por este ensayo y también por sus comentarios para el programa de Contralínea, y le deseamos que pase un feliz día, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Y solo para decir que pueden ver nuestra colectiva, justamente muchos científicos y científicas nos estamos organizando colectivamente para hacer difusión y se llama Rebelión Científica. Estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Que pase buen día. Pues ahí está también esta recomendación. Vamos a pedirle un poco más adelante a nuestros compañeros en producción que nos compartan también las redes de esta colectiva Rebelión Científica. Tiene capítulo México, pero esta colectiva es internacional, y que pues puedan acceder a todas estas investigaciones y por supuesto a tener una conciencia, Aníbal, porque es algo que ya está encima de nosotros. Y yo todavía hablaba de esta realidad que estamos viviendo. La doctora pues nos aterriza y nos dice este sería el mejor año que estaríamos viviendo, y ya vimos cómo lo padecimos tanto en la ola de calor, ahora con estas lluvias que están arrasando casas, que están llevándose coches, lluvias en las que personas han muerto por cruzar solamente una calle, o sea, de una acera a otra, pues se los lleva la corriente. Entonces no es cualquier cosa, y sí creo que debemos ser ya todos conscientes de que esto es algo inminente, Aníbal. Así es, y que justamente tiene que ver, como lo mencionaba ahora en esta entrevista y en la entrevista anterior, pues tiene que ver con el sistema económico que nos ha acostumbrado a que se produzcan en 2, 3, 4 países, a que el sector transporte pues sea uno de los que más demanda energía. Esta pregunta que hace yo creo que es bastante sencilla, pero que nos invita a la reflexión. ¿Energía para qué? Yo creo que esa es una de las cuestiones que está en el fondo de toda esta discusión. Y también, pues me quedo mucho con esto que dijo al final, ¿no? Soberanía energética y alimentaria, porque es justamente, pues, algo que se olvidó en los sexenios anteriores, se dejó de lado, era más fácil para ellos exportar petróleo crudo y sobre todo importar los derivados de petróleo, dejar de industrializar al país y bueno, ahora lo que estamos teniendo, pues, es justamente lo contrario, una política energética un poco más centrada y planeada, una soberanía energética que se está ampliando en estos últimos 6 años, y la proyección para el siguiente año, Nancy, de tener una soberanía alimentaria, que es algo que pues vimos ayer en la conferencia que dio
Claudia Sheinbaum. Y también hay que reconocer, Aníbal, me parece a mí, varios de los caminos que tomó este gobierno del presidente López Obrador, ahora que estamos ya cerrando el sexenio prácticamente, nos encontramos a unos 12 días de que concluya el sexenio del presidente López Obrador, porque mucho se decía que era un error recuperar la soberanía energética, la soberanía alimentaria, que seamos nosotros prácticamente los dueños de nuestro destino. Incluso se da este rompimiento con la banca, que no lo hemos visto, así como nos lo dice la doctora, la democratización de las instituciones financieras, o por lo menos que el dinero de este país, al menos el dinero de México, no contribuya a estas grandes contaminaciones al quitarles ese monopolio que se les había entregado a partir del sexenio de Carlos Salinas, ¿no? Cuando se empezaron a privatizar todos los bancos y después vino el FOBAPROA y el rescate y todo lo que ya vimos. Pero este solo cambio del Banco del Bienestar y que el dinero público ya se disperse a través de una banca nacional que decida que las inversiones van pues para temas de infraestructura que se requieren en nuestro país, ya es bastante. Y me parece que no lo habíamos dimensionado desde el punto de vista de la atención a la contaminación, porque todo el tiempo dicen al presidente no le importa o a López Obrador no le importa el medio ambiente, el presidente siempre pone como ejemplo el tema de Sembrando Vida, pero esto va más allá de Sembrando Vida, o sea, no solo es sembrar árboles, es que es atender muchas cosas, incluyendo estas inversiones. Así es, y bueno, digamos que este tipo de narrativas es algo que no es reciente, sucede en otro tipo de países y sucede justamente en países en los cuales pues hay una recuperación soberana de algunos medios de producción, en este caso, por ejemplo, en concreto Pemex, ¿no? Que es una de las empresas paraestatales, pues que permitió un desarrollo económico bastante sostenido durante esta bonanza económica que hubo en el siglo XX, desde la década de los 40 hasta la década de 1960, y la planeación que está haciendo ahora con CFE. Yo creo que eso es algo fundamental para entenderlo. Y el otro aspecto que conecta con todo lo que hemos visto en la mañanera, esta recuperación de la historia contemporánea de México, las repercusiones que tuvo haber tenido un sexenio como el de Ernesto Zedillo Ponce de León, que privatizó a diestra y siniestra, ¿no? Que nos robó el futuro, pues es justamente eso, ¿no? Porque nos dejó sin trenes de pasajeros. Hay que recordarle a la audiencia, el sector transporte es uno de los más contaminantes y justamente lo que hicieron fue, pues bueno, ahora viajemos en el país en camiones movidos por gasolina, nos dejaron el tren de lado y eso es parte de lo que se está recuperando ahora. Nos enseñaron que era mejor importar que producir. Tuvimos esta política en contra de petróleos mexicanos, incluso llegamos a importar gasolina, México, un país petrolero importando gasolina, tuvimos la importación de gas proveniente de Estados Unidos y la pandemia justamente nos mostró la importancia que tienen dos aspectos, el Estado, la planeación económica, la planeación de una política energética y la seguridad energética como parte de la respuesta que podría tener nuestro país a eventos pues catastróficos como lo que sucedió con la pandemia, en donde, bueno, en algunos países en Europa que le dejaron al mercado la decisión de los precios de los energéticos, pues tuvieron un incremento mucho mayor que en el caso de México, que nos permitió, hay que repetirlo, ser una de las inflaciones más bajas de la OCDE en términos energéticos, Nancy.